Bueno, seguimos en la unidad 3. En este caso ya estamos en la lección 11, en donde vamos a hablar de la elasticidad precio de la oferta. Por la ley de oferta que vimos en la lección anterior, sabemos que hay una relación directa entre precio y cantidad, es decir, subas de precio implican subas en la cantidad ofrecida, disminuciones en el precio implican disminuciones en la cantidad ofrecida. Lo que no sé es cuánto es esa suba o esa disminución en la cantidad, es decir, va a aumentar levemente o significativamente. Y para eso necesito conocer lo que se denomina elasticidad precio de la oferta. La elasticidad precio de la oferta mide la sensibilidad que tiene la cantidad ofrecida ante las variaciones en el precio de este bien. Ceteris paribus, es decir, manteniendo todos los demás factores fijos o constantes. ¿Cómo se calcula? La elasticidad precio de la oferta es la variación porcentual de la cantidad ofrecida sobre la variación porcentual del precio. Veamos ejemplos para entender mejor cómo se calcula la elasticidad precio. Supongamos que la caída de la demanda por pantalones redujo el precio de ese bien en un 10% y por lo tanto la cantidad ofrecida cayó un 20%. O sea, el precio disminuyó un 10% y los productores están dispuestos a ofrecer un 20% menos. ¿Qué voy a hacer? Simplemente voy a buscar la fórmula de la elasticidad precio de la oferta y voy a proceder a reemplazar los valores. Fíjense, la cantidad ofrecida cayó un 20%, el precio cayó un 10%. Entonces, reemplazando los valores, me da que la elasticidad precio de la oferta es más 2. ¿Cómo interpreto ese resultado? Significa que si el precio ha disminuido un 1%, la cantidad ofrecida caería o caerá, en este caso, un 2%. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso, voy a tener un trabajito adicional antes de hacer el reemplazo en la fórmula. Veamos, ¿qué me plantea este ejemplo? Cuando el precio del mercado de los barbijos aumenta de 40 a 60, la cantidad ofrecida de barbijos pasa de 100 a 120. Acá lo primero que tengo que hacer es calcular esas variaciones porcentuales. Yo sé que la elasticidad precio de la oferta es variación de la cantidad ofrecida sobre variación del precio, variación porcentual de cantidad ofrecida sobre variación porcentual del precio. Entonces necesito calcular cuál es esa variación porcentual. Bueno, tengo que identificar la cantidad inicial y la cantidad nueva y el precio inicial y el precio nuevo. Según la información que me da en este ejemplo, el precio inicial era 40 y a ese precio la cantidad era 100 y el nuevo precio es 60 y a ese precio la cantidad es 120. Calculo primero la variación porcentual de Q, que en este caso me da 20%, porque hago Q sub 1 menos Q sub 0 sobre Q sub 0 multiplicado por 100. Ahora calculo la variación porcentual en el precio, P sub 1 menos P sub 0 sobre P sub 0 multiplicado por 100, me da un 50%. Y ahora sí voy a reemplazar en la fórmula. La fórmula de elasticidad precio de la oferta, que es cambio porcentual en Q sobre cambio porcentual en P, la cual en este caso me da más 0,4. ¿Qué implica eso? Que si el precio aumenta un 1%, la cantidad ofrecida también va a aumentar, pero solamente un 0,4%. Otro ejemplo, también se me puede plantear la situación de la siguiente manera. Tengo un gráfico en donde tengo el punto A y B, este es un gráfico de oferta, obviamente. Me dice que en el punto A el precio era 60 pesos y a ese precio ofrecía una cantidad de 100 unidades.
Cuando paso al punto B, el precio es 80 pesos y a ese precio se ofrecen 120 unidades. La pregunta es, ¿qué valor tiene la elasticidad precio de la oferta cuando pasamos del punto A al punto B? ¿Qué hacemos? Sacando la información del gráfico, busco quién es Q0, quién es P sub 0, quién es Q sub 1 y quién es P sub 1. Y ahora sí, en base a esa información, procedemos de la misma manera que en el ejemplo anterior. Primero busco cuál es el cambio porcentual en Q y cuál es el cambio porcentual en P. Calculo la cantidad porcentual, la variación en la cantidad ha sido del 20%. Y ahora, calculando la variación porcentual en el precio, vemos que el precio ha aumentado un 33%, al pasar de 60 a 80 pesos. Recién ahora voy a reemplazar en la fórmula de elasticidad precio de la oferta. Reemplazo variación porcentual de Q, habíamos obtenido que era el 20%, variación porcentual de P, obtuvimos 33%, y eso significa que la elasticidad precio de la oferta es de 0,6. Significa entonces, o lo interpreto de la siguiente manera, si el precio aumenta un 1%, la cantidad ofrecida aumenta un 0,6. ¿Qué concluyo de estos resultados? Primero, fíjense que la elasticidad precio de la oferta siempre va a ser positiva. ¿Por qué? Porque la ley de oferta dice que tanto precio como cantidad se mueven en la misma dirección. O los dos suben o los dos bajan. Si los dos suben, los cambios son tanto del numerador como del denominador positivos, por lo tanto el resultado es positivo. Y si los dos bajan, el numerador y el denominador tienen signo negativo, por lo tanto tengo un resultado positivo. Entonces siempre me da un número positivo. Y además, como en todas las elasticidades, es un número abstracto, no es un porcentaje. El número es un número sin unidades de medida. Esa elasticidad precio de la oferta se puede clasificar o me puede generar una clasificación. La clasificación que se genera es la siguiente. Si yo al calcular la elasticidad observo que es mayor que 1, voy a decir que la oferta es elástica. Y es el caso en el cual los cambios en la cantidad son mucho más fuertes proporcionalmente que los cambios en el precio. Si la elasticidad de oferta fuera menor que 1, me está diciendo que los cambios en la cantidad ofrecida son menos fuertes que los cambios en el precio. Es decir, proporcionalmente el precio varía mucho más que la cantidad. A eso nos llevaría, digamos, a hablar de una oferta de tipo inelástica. Y por último tengo el caso de una elasticidad de oferta igual a 1, en donde ambos cambios son exactamente en la misma proporción, y eso es lo que se denomina oferta con elasticidad unitaria. En el ejemplo 1, la elasticidad me dio 2. Entonces, al ser mayor que 1, concluyo que la oferta es elástica. En el ejemplo 2, la elasticidad precio me dio 0,4, menor que 1, por lo tanto la oferta es inelástica. Y en el ejemplo 3 también tengo una oferta de tipo inelástica. ¿Bien? Entonces, la elasticidad precio de la oferta me ayuda a clasificar la oferta en oferta elástica, inelástica o de elasticidad unitaria. Y eso va a depender siempre del valor que tenga esa elasticidad. Si la elasticidad es mayor que 1, va a ser elástica, menor que 1 inelástica, igual a 1 unitaria. Y además recuerden que siempre la elasticidad precio de la oferta va a ser un número positivo y sin unidad de medida.
Algo importante a destacar es que hay determinantes que influyen en la elasticidad de la oferta y en realidad en el caso específico de la oferta el tiempo es un tema fundamental para hacer el análisis, ¿sí? Si yo hago un análisis de la oferta diaria, no es lo mismo que hacer un análisis de la oferta mensual o de la oferta anual de un determinado bien. Por ejemplo, la oferta diaria de nafta no va a variar de la misma manera que la mensual o la anual. ¿Por qué? Porque en el tiempo el productor tiene más capacidad para acompañar esos cambios en el precio con ajustes del tamaño de la empresa o del tamaño de la fábrica o de la capacidad productiva que tenga. Por lo tanto, los bienes tienden a tener ofertas más elásticas cuando los horizontes de tiempo son cada vez más largos. Entonces, a largo plazo se espera que la oferta tenga una elasticidad mayor y cuando el periodo de tiempo es corto, se espera que la oferta tenga una elasticidad menor.